Me llamo Sofía y tengo 24 años, pero mi historia, la que realmente me cambió la vida, comenzó cuando apenas tenía 13. Desde muy pequeña, mi corazón latía por los gatos. No era solo un gusto, era una auténtica obsesión. Pasaba horas viendo documentales sobre felinos, leyendo enciclopedias de razas, e incluso dibujaba sus siluetas elegantes en mis cuadernos de arte. Mi deseo de tener uno era tan grande que no dejaba de insistirles a mis padres, día tras día, con la misma súplica: por favor, mamá, papá, quiero un gatito. Lo cuidaré, lo juro. Será mi mejor amigo. Pero ellos eran firmes en su negativa. No les gustaban los gatos, ni un poquito. Siempre decían que eran sucios, que dejaban pelos por todas partes, que un animal en un piso, en el 7º piso de un bloque en pleno Sevilla, era una locura. A veces, me rendía por un tiempo. Me concentraba en mis estudios, en mis clases de flamenco, intentando olvidar esa punzada de anhelo. Pero la idea de tener un gato siempre volvía, con más fuerza. Y yo, con la misma terquedad, retomaba mis súplicas, mis promesas, mis argumentos. Les recordaba que era hija única y que necesitaba compañía, alguien con quien compartir mis días. Y era verdad, no tenía hermanos, y los vecinos de nuestro bloque en el barrio de Triana eran en su mayoría personas mayores, con las que no teníamos mucha relación. Éramos una familia un tanto cerrada, viviendo en nuestra propia burbuja. Mis padres, ambos funcionarios, siempre estaban ocupados, pero siempre se aseguraban de que yo no estuviera sola. Finalmente, después de años de mi incansable insistencia, mis padres se dieron por vencidos. Supongo que mi persistencia los agotó. Una tarde, al regresar de la escuela, encontré en la cocina una pequeña bolita de pelo con unos ojos verdes enormes. Era Leo, mi primer gato. Fue amor a primera vista. Desde ese momento, mi conexión con los felinos se volvió algo mágico. Leo se convirtió en mi confidente, mi sombra, mi pequeño hermano peludo. Pronto, Leo tuvo la compañía de Luna y luego de Micaela. Mi familia felina creció a 3 maravillosos gatos. Los cuidaba con todo mi corazón. Les daba la mejor comida, cepillaba sus pelajes brillantes, jugaba con ellos durante horas. Su presencia llenaba el vacío que sentía al ser hija única. Los sentía como mis verdaderos amigos, o incluso como mis propios hijos. En ese entonces, yo era una adolescente, tenía 17, 18 años. Mis padres, aunque trabajaban a tiempo completo, siempre se aseguraban de que uno de ellos estuviera en casa cuando yo regresaba de mis clases. Siempre había alguien conmigo, ya fuera mi madre o mi padre. Pero cuando cumplí los 20, y luego los 21, su rutina cambió. Ambos comenzaron a salir a trabajar por las mañanas, dejándome sola. Habían cambiado sus horarios, ya que yo era mayor, estudiaba en la Universidad de Sevilla y regresaba a casa por mi cuenta. Por supuesto, seguían preocupándose por mí, me llamaban cuando estaba en la universidad o fuera de casa, pero cuando sabían que estaba segura en nuestro piso, se sentían más tranquilos. Su sobreprotección era un poco asfixiante. Rara vez me dejaban salir, lo cual no era un gran problema para mí, porque no tenía muchos amigos. No tenía amigas, y con los vecinos del bloque no manteníamos ninguna relación. Éramos un pequeño mundo cerrado. La mayor parte de mi tiempo libre la pasaba con mis gatos. Jugaban conmigo en mi habitación, y por las noches se acurrucaban a mis pies en la cama, enrollados en una bola. Era mi reino seguro. No podéis imaginar el inmenso amor que sentía por estas criaturas. Una vez, Micaela, mi gata más pequeña, empezó a enfermar. No quería comer, estaba apática. Me sentí desesperada. Inmediatamente la llevé al veterinario en el barrio de Nervión. Mi padre se sorprendió por mis gastos. Sofía, cariño, ¿no es una exageración? ¿Tanto dinero para curar a un gato? Si trabajamos para ganar todo esto. Decía,
negando con la cabeza. Me dolía mucho. Simplemente no entendían cuánto los amaba. Si mi padre le levantaba la voz a alguna de las gatas, o la apartaba un poco, yo me ponía triste de inmediato, e incluso llegaba a llorar. Mis gatos lo eran todo para mí. Un día, en pleno verano, mis padres se fueron a trabajar. Yo, al estar de vacaciones de la universidad, podía dormir hasta tarde. Me desperté alrededor de las 10 de la mañana. Normalmente, el alboroto de los gatos me despertaba, pero ese día había silencio. Me levanté, bostezando, y fui a la cocina. En el suelo solo estaban Leo y Luna. Micaela no estaba. Busqué por todo el piso, cada rincón, debajo de las camas, detrás de las cortinas, en los armarios. Nada. Como si se la hubiera tragado la tierra. Desesperada, llamé a mi madre. Mamá, Micaela no está. Estoy segura de que es ella, tiene esa manchita característica en la nariz. ¿Dónde pudo haberse metido? ¿Será que papá la echó de casa? Pregunté con voz de pánico. Mi madre intentó calmarme. No te preocupes, seguro que se escondió en algún lugar del bloque, o con algún vecino. A veces los gatos se meten por el conducto de ventilación. Pero la quiero ahora. ¿Cómo la encuentro? Insistí. Mi madre sugirió que llamara a la puerta de los vecinos. Era la primera vez en mi vida que iba a hablar con alguien del bloque. Con dudas, me acerqué a la puerta del vecino de al lado. Nuestro bloque era antiguo, con un conducto de ventilación que conectaba los pisos, así que existía la posibilidad de que Micaela se hubiera metido por ahí. Llamé a la puerta. Abrió un joven. Era realmente guapo. Me miró con un poco de sorpresa. Era temprano, quizás las 9 de la mañana. ¿Sí? Dijo, y su voz era grave y agradable. Sentí una ligera vergüenza. Disculpe que le moleste a estas horas, pero se me ha perdido mi gata. ¿Podría revisar si no está en su casa? Pregunté, sintiendo como me sonrojaba ligeramente. Claro, no se preocupe. La buscaré, respondió con una sonrisa. Muchas gracias, esperaré, dije. ¿Quiere pasar a tomar algo? Preguntó, pero yo rápidamente me negué. No, gracias, soy su vecina de al lado. Sofía. Encantado, soy Javier. Bienvenida, respondió con cortesía. Era realmente encantador. Cerró la puerta y, exactamente 10 minutos después, regresó, sosteniendo a Micaela en sus brazos. La gatita estaba un poco aturdida, pero sana y salva. Aquí tiene a su gata. Parece muy vivaracha, apenas la pude sujetar, dijo con diversión. No sé cómo agradecerle. De verdad, me ha devuelto el alma al cuerpo, Micaela es todo para mí. Dije, abrazando a la gatita. Hablamos un rato, quizás 5 o 10 minutos, parados en la puerta. Le di las gracias una y otra vez, destacando su amabilidad y educación. Regresé a mi piso, y Micaela, Leo y Luna estaban de nuevo juntos. Jugamos, y yo no dejaba de pensar en Javier. No solo era amable, sino que también era realmente hermoso. Alto, atlético, con un brillo especial en los ojos. Desde ese día, a menudo soñaba con él por las noches. Me imaginaba a los dos juntos, como pareja, como casados. Todo me parecía tan real en esos sueños. Aproximadamente una semana después, el escenario se repitió. Me desperté y Micaela no estaba de nuevo. Esta vez, sin embargo, no sentí pánico. Inmediatamente pensé en Javier. Fui directamente a su puerta y llamé. Esta vez también fue él quien abrió. Vaya, otra vez usted llamando, y otra vez yo abriendo, porque vivo solo, dijo con una ligera sonrisa, pero sin una pizca de enfado en su voz.
¿Solo? ¿Y dónde están sus padres? Pregunté, sorprendida. Estudio aquí en Sevilla, pero mis padres viven en Madrid. Alquilo este piso y vivo solo, explicó. No lo sabía, respondí. Se le ha perdido su gata otra vez, ¿verdad? Preguntó, y yo asentí con la cabeza. Sé dónde está. Está conmigo, jugando con mi gato, dijo. ¿Tiene un gato? Pregunté, asombrada. Sí, tengo un gato macho. Y su gata es hembra, así que supongo que se han gustado, respondió, sonriendo misteriosamente. ¿Podría traérmela? Pregunté. Ahora no puedo, dijo Javier. ¿Por qué? Insistí. Es un poco complicado. Quizás quiera verlo usted misma, sugirió, abriendo más la puerta. Dudé un momento, pero la curiosidad me pudo. Entré en su piso. Estaba ordenado, pero en el aire flotaba un olor como a masculino, pero agradable. Ven, mira lo que hacen los gatos, dijo, llevándome al salón. Cuando vi lo que estaba pasando entre Micaela y su gato, sentí como la sangre me subía a las mejillas. Estaban completamente, bueno, era evidente que se estaban gustando. Aparté la mirada, sintiéndome incómoda. Yo no sé, balbuceé. Exacto. Ponte en su lugar. Es la naturaleza, dijo Javier, y en su voz percibí una ligera burla, pero también algo intrigante. Me sentí tan avergonzada que bajé la mirada al suelo, sin saber qué responder. Siéntate, tomemos algo, esperemos a que terminen a su aire y te la llevaré, propuso Javier. Acepté, porque no había nadie en mi casa ni en la suya. Nos sentamos en el sofá, y la conversación empezó a fluir. En un momento, Javier preguntó, ¿qué piensas de lo que hacen los gatos? Todavía me sentía confusa. No sé, no tienen razón, no piensan, así que no se les puede culpar, dije. Entonces Javier sonrió, y en sus ojos brilló algo travieso. ¿Y nosotros? Preguntó, y su mano se posó en mi rodilla, suavemente, pero con firmeza. Mi corazón empezó a latir desbocado. Mi corazón latía desbocado mientras su mano se posaba en mi rodilla. Fue un contacto eléctrico que me recorrió de pies a cabeza. Nunca antes nadie me había tocado de esa manera, con tanta intención. Sentí como un fuego se extendía por mi cuerpo y mis mejillas ardían. Intenté decir algo, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Javier, con esa sonrisa suya, me miraba directamente a los ojos, y yo me sentía hipnotizada. Su mirada era intensa, llena de algo que no podía definir, pero que a la vez me atraía y me intimidaba. Disculpa, Sofía, ¿dije algo mal? Preguntó, pero en su voz no había arrepentimiento, sino más bien una nota de diversión. Deslizó suavemente su pulgar por la tela de mi vestido, uno ligero y veraniego, con estampado floral y tirantes finos, dejando mis hombros al descubierto. Sentí un cosquilleo. Mis pies, calzados con unas sencillas sandalias planas, permanecían inmóviles sobre la mullida alfombra de su salón. Siempre había valorado la comodidad, pero en ese momento lamenté no haber usado algo más sensual. En mi cuello llevaba un delicado colgante con una pequeña cabeza de gato, un regalo de mis padres. Ahora parecía tan infantil ante lo que estaba ocurriendo entre nosotros. No, todo está bien, logré decir finalmente, intentando controlar el temblor de mi voz. Javier sonrió más ampliamente y, sin prisa, acercó su rostro al mío. Sentí su cálido aliento en mi mejilla. Sofía, desde que te vi, no he podido dejar de pensar en ti. Eres cautivadora, susurró, y su voz era ahora más grave, más íntima. Mi corazón casi se me sale del pecho. Sentí como sus dedos rozaban suavemente mi piel, primero en la rodilla, luego ascendiendo lentamente, por debajo del dobladillo de mi vestido.
Sentía cada milímetro de su tacto, cada cosquilleo que provocaba. Era como un fuego que se extendía por mis muslos. No protesté. Al contrario, sentí una extraña mezcla de miedo y excitación. Mi cuerpo reaccionaba a él de una manera que no comprendía. Mis pensamientos eran caóticos, pero una cosa era segura, quería que me tocara. Quería que estuviera más cerca. Cerré los ojos, y él se inclinó aún más y me besó suavemente en la frente. Luego, rozó mis labios. Fue un beso breve pero intenso, que me hizo sentir mareada. ¿Estás comprometida?, preguntó de repente, alejándose un poco. No, susurré. Bien, dijo con alivio. Su mano, que un momento antes había explorado mi muslo, ahora se posó en mi cadera, atrayéndome más cerca. Su respiración era rápida, la mía también. Me dijo que desde nuestro primer encuentro, desde aquella mañana en que me abrió la puerta, no había podido dejar de pensar en mí. Estaba hechizado por mis ojos, mi cabello, mi fascinación por los gatos. Simplemente me cautivaste, Sofía. Y ahora te quiero, dijo, y sentí un escalofrío. Nos sentamos en el sofá, y él comenzó a tocarme. Primero con delicadeza, luego con más atrevimiento. Sentí como mi vestido se subía cada vez más. No estaba preparada para esto, nunca había experimentado algo así. Mi cuerpo, hasta entonces adormecido, de repente cobró vida bajo su tacto. Sentí calor, un pulso acelerado, una mezcla increíble de deseo y sorpresa. No protesté, solo suspiré suavemente mientras sus dedos recorrían mi piel. Ese día, sucedió una y otra vez. No puedo contar cuántas veces nuestros cuerpos se acercaron, cuántas veces sentí su cercanía. Estaba tan aturdida, tan excitada, que perdí completamente la noción del tiempo y del lugar. Quería que durara para siempre. No quería volver a mi piso, a mi soledad, a mis gatos. Quería quedarme con él, en sus brazos, sentir su tacto, su aroma. Javier me susurraba al oído que me amaba, que se casaría conmigo. Era tan surrealista, tan rápido y, al mismo tiempo, tan real. Sentía que había encontrado a alguien que me comprendía, que me deseaba. Quizás era una locura, quizás era demasiado pronto, pero mi corazón gritaba sí. Comenzamos a vernos regularmente. Cada mañana, en cuanto escuchaba el sonido de la puerta de mis padres al cerrarse, mi corazón se aceleraba. Sabía que era la señal para llamar a Javier. A veces él venía a mi casa, a veces yo me deslizaba en su piso, casi de puntillas, como una ladrona en mi propio bloque. Sentía una punzada de emoción, una mezcla de miedo a ser descubierta y excitación. En su piso había un ambiente relajado, completamente diferente al de mi casa estéril y ordenada. Javier tenía un desorden artístico, libros por todas partes, cuadernos de bocetos, y en las paredes colgaban cuadros abstractos que él mismo pintaba. A veces, mientras hablábamos, Javier se sentaba en el suelo, apoyado en la pared, y yo apoyaba mi cabeza en sus rodillas, sintiendo el calor de sus manos acariciando mi cabello. También le gustaba masajear suavemente mis pies, especialmente cuando llevaba mis bailarinas favoritas de antes sin calcetines. Era tan simple y, sin embargo, tan íntimo. Él siempre fue tan tierno, y al mismo tiempo era capaz de encender un fuego en mí. Yo solía llevar blusas sueltas y vaqueros sencillos, pero en su presencia me sentía desnuda, expuesta a su mirada. Su mirada, llena de admiración y deseo, me hacía sentir hermosa y deseada. Era algo que nunca antes había experimentado. Teníamos nuestros rituales. A menudo hablábamos de gatos. A Javier le encantaba ver a Leo, Luna y Micaela correr por su piso, persiguiendo a su propio gato, al que, en su honor, simplemente llamaba Gato. Era enorme y peludo, un verdadero rey que toleraba a mis gatos en su reino. Siempre admiré la facilidad con la que Javier levantaba a Gato, sus brazos musculosos tensándose bajo la piel. Era tan fuerte.
Un día, sentados en el suelo, Javier me contaba sobre sus estudios, sobre sus sueños. Tenía ambiciones, quería abrir su propia galería de arte. Lo miraba con admiración. En un momento, se levantó y se acercó a mí. Sofía, eres increíble, dijo, y sus dedos rozaron suavemente mi barbilla. Su mirada se posó en mis labios, y luego, lentamente, bajó, hacia el escote de mi blusa. Sentí como mi cuerpo reaccionaba a su mirada. Desvié la vista, sintiendo el calor en mis mejillas, pero no me aparté. Nuestros encuentros, inicialmente llenos de euforia, también comenzaron a adquirir un tono de inquietud. Mi madre, aunque normalmente ocupada con el trabajo, un día me llamó a una hora inusual. Sofía, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿No te aburres sola? Preguntó. Mi corazón se detuvo por un instante. Javier estaba en mi casa en ese momento. Se sentó en silencio en mi habitación, esperando a que terminara la conversación. Sí, mamá, todo bien. Estoy jugando con los gatos, respondí, intentando que mi voz sonara natural. Me sentí culpable. La mentira, por pequeña que fuera, pesaba en mi conciencia. Colgué el teléfono y miré a Javier. Él solo sonrió ligeramente. No te preocupes, nadie se dará cuenta de nada, dijo, pero yo sentía que se estaba volviendo cada vez más arriesgado. Una tarde, mientras estábamos en su piso, hablamos de nuestro futuro. Javier me decía cuánto me amaba, cuánto quería que estuviéramos juntos. Yo sentía lo mismo. Pero en el fondo de mi alma sabía que no sería fácil. Mis padres nunca aceptarían una relación así, especialmente porque Javier era mayor y vivía solo. En un momento, Javier de repente se puso serio. Sofía, tengo que decirte algo. Algo importante. Mi corazón me subió a la garganta. Tenía miedo de lo que iba a escuchar. ¿Era el final? ¿Quería dejarme? Sentí como su mano apretaba la mía. ¿Recuerdas cuando Micaela se escapó la última vez? Comenzó. Asentí con la cabeza. Estuvo conmigo, es verdad. Pero hay algo que no te conté. De repente sentí un escalofrío. ¿De qué hablas, Javier? Pregunté, y en mi voz sonó una nota de inquietud. Micaela, se escapó de nuevo. Pero esta vez no está conmigo. La he buscado por todas partes, en todo el bloque. Hasta Gato está raro. Supongo que él también la busca. Mi corazón se detuvo. Micaela. Otra vez. Sentí un pánico que me invadió como una ola fría. No podía ser verdad. 2 veces era casualidad, pero 3. Era extraño. Muy extraño. Javier vio mi terror. Tranquila, Sofía. La encontraremos. Pero, no sé si esto es una coincidencia. Comenzamos a buscar en su piso, luego en el mío. Cada rincón, cada armario, cada hueco. Leo y Luna, como si sintieran mi pánico, giraban inquietos alrededor de nuestras piernas. A veces se acercaban a la puerta del balcón, maullando suavemente, como si quisieran decirnos algo que no comprendíamos. ¿Quizás salió al balcón? Sugerí, pero era imposible. La red siempre estaba cerrada. La búsqueda en el piso no dio resultado. Micaela había desaparecido. Simplemente había desaparecido. Después de una hora de búsqueda infructuosa, nos sentamos en el sofá del salón, agotados y desesperados. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Y si le pasó algo? Susurré, y Javier me abrazó, estrechándome. Su presencia era un consuelo, pero al mismo tiempo la fuente de mis dilemas internos. El silencio en el piso de Javier se volvió denso, casi palpable. Mi corazón latía de forma irregular,
y en mi cabeza se agolpaban cientos de preguntas. Miraba a Javier, intentando descifrar algo en su rostro, en sus ojos. ¿Era posible que él tuviera algo que ver con todo esto? Esa idea era aterradora, pero a la vez, no lograba librarme de ella. ¿Por qué Micaela siempre desaparecía cuando estábamos juntos? ¿Y por qué solo ella? Javier percibió mi inquietud. Tomó mis manos entre las suyas, su agarre era firme, pero reconfortante. Sofía, mírame. No tengo nada que ver con su desaparición. De verdad estoy preocupado, dijo, y su voz sonaba sincera. Sin embargo, la sombra de la sospecha ya se había posado. Estaba demasiado enamorada, demasiado absorta en nuestra relación, como para condenarlo de inmediato, pero la semilla de la duda había sido sembrada. Regresamos a mi piso. Juntos, con linternas en mano, revisamos cada rincón. Debajo de los sofás, detrás de los muebles, en los armarios, incluso en los más pequeños recovecos. Leo y Luna, como si percibieran mi pánico, se movían inquietos alrededor de nuestras piernas. A veces se acercaban a la puerta del balcón, maullando suavemente, como si quisieran decirnos algo que no entendíamos. ¿Quizás salió al balcón? Sugerí, pero era imposible. La red protectora siempre estaba cerrada. La búsqueda en el piso no dio resultado. Micaela había desaparecido. Simplemente había desaparecido. Después de una hora de búsqueda infructuosa, nos sentamos en el sofá del salón, agotados y desesperados. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. ¿Y si le pasó algo? Susurré, y Javier me abrazó, estrechándome. Su presencia era un consuelo, pero al mismo tiempo la fuente de mis dilemas internos. Mis padres regresaron a última hora de la tarde. Tuve que fingir que todo estaba bien. Fue difícil, con el corazón lleno de angustia. Por suerte, no notaron la desaparición de Micaela. Los gatos eran para ellos simplemente gatos. No les daban la misma importancia que yo. Esto solo profundizaba mi sensación de soledad en este problema. A la mañana siguiente, Javier volvió a llamar a mi puerta. Parecía cansado, pero decidido. Sofía, no he dormido en toda la noche. He estado pensando en Micaela. Tengo una idea, dijo. Mi corazón dio un salto. ¿Cuál? Pregunté con esperanza. Quizás deberíamos buscarla en el sótano. O en el tejado. A veces los gatos pueden meterse en lugares extraños, propuso. Era arriesgado, pero yo estaba desesperada. Acepté. Bajamos al sótano. Estaba oscuro, húmedo y olía a humedad. Javier encendió la linterna de su teléfono, y la luz danzó por las estancias polvorientas. Pasamos entre los trasteros, mirando en cada rincón. Javier, ágil y fuerte, se movía sin problema por los estrechos pasillos. Llevaba una sudadera oscura con capucha y unos vaqueros desgastados, y su figura en la penumbra parecía aún más misteriosa. Mis zapatillas deportivas pisaban suavemente el suelo de hormigón. Sentía su cercanía, su calor, a pesar del frío del sótano. Buscamos durante media hora, quizás más. Nada. Ni rastro de Micaela. Ya estábamos subiendo, cuando de repente Javier se detuvo junto a la puerta de uno de los trasteros. Sofía, mira, susurró, señalando una pequeña rendija debajo de la puerta. Allí vi una pequeña mancha de pelo. Idéntica a la que tenía Micaela. El corazón me empezó a latir como un tambor. Es ella. Estoy segura. Susurré, acercándome. Javier tocó suavemente la puerta. Estaba cerrada con un candado enorme. Es el trastero de alguien. No podemos simplemente entrar, dijo, resignado. Pero ella está ahí. Tenemos que hacer algo. Insistí,
sintiendo un pánico creciente. Javier pensó por un momento. ¿Sabes qué? Creo que es el trastero del señor Antonio, el del bajo. Siempre tiene la ventana de su piso abierta. ¿Quizás la gata se metió en su sótano por la ventana del sótano? Se preguntó. El señor Antonio era un hombre mayor, gruñón, que rara vez salía de casa. No estaba segura de que fuera una buena idea, pero Micaela estaba allí. Subimos y llamamos a la puerta del señor Antonio. Silencio. Llamamos más fuerte. Seguía sin haber respuesta. Javier intentó girar el pomo, cerrado. Creo que no está en casa, dijo Javier. Mis esperanzas se desvanecieron como una burbuja de jabón. Nos quedamos parados frente a la puerta del señor Antonio, resignados. Javier me miró, y su mirada de repente se volvió intensa. Sabes, Sofía, ya que estamos solos, comenzó, y su voz era grave y seductora. Su mano subió suavemente por mi brazo, y luego se detuvo en mi nuca. Sentí un escalofrío. Sus dedos masajearon suavemente mi piel, y sentí como un calor me invadía todo el cuerpo. Conocía esa mirada, ese toque. Era su juego, en el que yo me había enredado por completo. De repente, a nuestras espaldas, escuchamos el crujido de una puerta que se abría. Ambos dimos un brinco del susto. Nos giramos. En la puerta del piso de al lado estaba doña Carmen, una mujer mayor y entrometida, conocida por saber todo lo que ocurría en el bloque. Sus ojos, como alfileres, se clavaron en nosotros. Doña Carmen se mantenía en el umbral de su puerta, con una expresión de curiosidad mal disimulada y una mirada clavada en nosotros. Sus ojos, afilados como agujas, pasaron de Javier a mí y de nuevo. Sentí como mis mejillas ardían y mi corazón martilleaba en mi garganta. Javier, aunque sorprendido, se recompuso rápidamente. Apartó su mano de mi nuca, pero en sus movimientos había algo que delataba su enfado por haber sido sorprendidos. Buenos días, doña Carmen. ¿Ocurre algo? Preguntó Javier, esforzándose por sonar tranquilo. Doña Carmen, vestida con una bata florida y rulos en el pelo, asomó un poco más allá del marco de su puerta. Sus labios, pintados con un labial llamativo, se curvaron en una extraña sonrisa. Ah, buenos días, buenos días. Nada, solo estoy mirando. ¿Buscan algo? Dijo, y en su voz resonaba un tono de ironía. Sentí como si fuéramos un par de ladrones, pillados con las manos en la masa. Sí, se me ha perdido mi gata. La estamos buscando en el sótano, dije, intentando que mi voz sonara segura, aunque por dentro temblaba de miedo. Doña Carmen arqueó las cejas. ¿Gata? ¿Otra vez? Qué raro, porque anoche escuché unos maullidos en la escalera. Y no solo yo, comentó, y su mirada volvió a posarse en Javier. Sentí como Javier se tensaba a mi lado. ¿Qué sabía ella? ¿Qué había oído? ¿Quizás es el gato del señor Antonio? Sugirió Javier, intentando desviar la atención. Doña Carmen soltó una risita suave, casi burlona. El señor Antonio no tiene gato. Nunca lo ha tenido, replicó, y sus ojos brillaron. Eso fue un golpe. Significaba que la mancha de pelo que habíamos encontrado en el sótano debía pertenecer a Micaela. Y si el señor Antonio no tenía gato, entonces Micaela debía estar encerrada allí. Y alguien tenía que haberla encerrado. Javier intentó de nuevo cambiar de tema. Ah, sí, me equivoqué. Pero, ¿quizás usted vio algún gato? Doña Carmen nos miró de nuevo, esta vez con clara desaprobación. Jóvenes. ¿Lo que pasa en esta escalera? Será mejor que sus padres no se enteren de esto, susurró, y luego, con una amplia sonrisa, se deslizó de nuevo en su piso, cerrando la puerta tras de sí. Nos quedamos solos en la escalera.
El silencio era ensordecedor, solo interrumpido por el latido de mi corazón. Miré a Javier. Su rostro era una máscara. Fue una advertencia, dijo, y su voz era fría. Ella ya nos había visto antes. Y ahora sabe que estamos juntos. ¿Si se entera de lo del gato? ¿Mis padres? Sofía, esto se está yendo de las manos. Sentí como el pánico me invadía. ¿Y ahora qué? Mis padres eran muy estrictos, y yo nunca les había guardado secretos. ¿Y ahora? Me sentía atrapada. Tenemos que encontrar a Micaela, dije, ignorando sus palabras sobre el peligro. Eso era lo más importante para mí. Regresamos al sótano. Esta vez fuimos más cuidadosos. Si doña Carmen lo sabía, otros vecinos también podrían habernos visto. Junto a la puerta del trastero del señor Antonio, Javier intentó forzar el candado. Era sólido. No hay forma, dijo, resignado. De repente, Javier levantó la cabeza. ¿Oyes? Susurró. Agudicé el oído. Un maullido débil, apenas audible. Tenía que ser Micaela. El sonido no venía de detrás de la puerta del trastero, sino, de arriba. Nos miramos. No del sótano. De arriba. Subimos rápidamente. Peldaño tras peldaño, mi corazón latía a 1000. En cada piso nos deteníamos, escuchando. El maullido se hacía más claro. Resultó que venía del último piso, justo debajo del tejado. Allí había una pequeña puerta que conducía a la buhardilla, donde rara vez alguien iba. Aquí. Susurré, señalando una rendija debajo de la puerta. El maullido era ahora claro, débil, pero claro. Micaela estaba allí. Detrás de esa puerta. Javier se acercó a la puerta. Estaba ligeramente entreabierta. La empujó suavemente. Entramos. La buhardilla estaba oscura, polvorienta y llena de telarañas. Había un olor extraño, una mezcla de humedad y algo dulzón. Al fondo se veían muebles viejos, cajas y trastos. Javier encendió la linterna de su teléfono. La luz cayó sobre algo que estaba en un rincón. Era Micaela. Estaba acurrucada, temblorosa, pero viva. Corrí hacia ella, levantándola suavemente. Estaba delgada, débil, pero ilesa. La abracé fuertemente, sintiendo un alivio que me inundó todo el cuerpo. Gracias a Dios, susurré. Pero entonces Javier, que iluminaba el espacio, siseó en voz baja. Sofía, mira esto. Su voz era extrañamente tranquila, casi un susurro. Me giré, sosteniendo a Micaela en mis brazos. La luz de la linterna caía sobre la pared. Y allí, en la pared polvorienta, alguien había dibujado un retrato. Mi retrato. Estaba hecho a carboncillo, con gran detalle. Me representaba, vestida con el mismo vestido floral que usé en nuestro primer encuentro. Pero eso no era todo. Junto al retrato, alguien había escrito en letras grandes. Sofía es mía. Sentí como la sangre se me iba del rostro. Mi cuerpo se tensó. Me volví hacia Javier. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de terror. ¿Era él? ¿Era su obra? Pero, ¿por qué? De repente, desde la sombra, detrás de una pila de cajas viejas, asomó una figura. Era una mujer alta y delgada, con un abrigo oscuro y una capucha cubriendo su cabeza. En la mano sostenía algo que parecía un cuchillo. Sabía que vendrías aquí, Sofía. Sabía que lo buscarías. Pero él me pertenece. Susurró, y su voz era fría y metálica. Mi corazón casi se me sale del pecho. Solté a Micaela,
que huyó con un chillido a un rincón. Javier se puso delante de mí, intentando protegerme. ¿Quién eres?, gritó, y su voz estaba llena de ira y miedo. La mujer levantó el cuchillo. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y una sonrisa de locura apareció en su rostro. Soy la que lo ama. Y no permitiré que me lo quites. El aire en la buhardilla se volvió pesado, cargado de una tensión electrizante. La figura de la mujer, emergiendo de las sombras con un cuchillo en la mano, era como una visión sacada de una pesadilla. Mi mente no podía procesar lo que veían mis ojos. ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba aquí? Las palabras, soy la que lo ama. Y no permitiré que me lo quites, resonaron en mi cabeza como un eco escalofriante. Javier, con una valentía que no sabía que poseía, se interpuso entre nosotras. Su postura era protectora, tensa, y sus ojos fijos en la mujer, llenos de una mezcla de furia y miedo. ¿Quién eres? Aléjate de ella, gritó, su voz intentando sonar firme, aunque podía percibir un temblor. Mi corazón se encogió. Solté a Micaela, que, asustada, se escondió detrás de unas viejas cajas, maullando bajito. La mujer dio un paso hacia adelante, y la luz de la linterna de Javier, que temblaba en su mano, la iluminó un poco más. Era delgada, con el cabello oscuro que se escapaba de la capucha, y unos ojos desorbitados que brillaban con una locura palpable. Su rostro era pálido, casi cadavérico. Mi nombre es Isabel, siseó, su voz rasposa, y este hombre me pertenece. Ha estado jugando contigo, Sofía. Tú eres solo un pasatiempo. La acusación me golpeó como un rayo. Miré a Javier, buscando una negación, una explicación. Pero él no apartó la vista de Isabel, su rostro contraído en una expresión de pura desesperación. ¿De qué estás hablando, Isabel? ¿Estás loca?, exclamó Javier, intentando ganar tiempo, o quizás entender él mismo la situación. ¿Loca? No. Loca es la que cree en tus palabras bonitas, replicó Isabel, su voz subiendo de tono. El cuchillo en su mano se movió nerviosamente. Él siempre ha sido mío. Desde que lo encontré, desde que lo ayudé a venir a vivir a Sevilla. ¿Crees que vino aquí por casualidad? Yo lo traje. Mis piernas flaquearon. ¿Javier había sido traído aquí por ella? ¿Qué significaba eso? La confusión se mezcló con el miedo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Toda nuestra relación podría ser una farsa orquestada? Mis ojos se movieron rápidamente entre Javier y Isabel, buscando respuestas en sus expresiones. Javier, con un movimiento rápido, intentó quitarle el cuchillo a Isabel. Fue un forcejeo repentino. Isabel era sorprendentemente fuerte. El cuchillo brilló en el aire y un grito escapó de mi garganta. Los dos cayeron al suelo con un golpe sordo, forcejeando por el arma. El polvo se levantó a su alrededor, creando una especie de niebla que dificultaba ver con claridad. Corrí hacia ellos, sin pensar, solo impulsada por el pánico. Tenía que detenerla, tenía que ayudar a Javier. Mi mente estaba en blanco, solo el instinto de supervivencia me guiaba. Cuando llegué a su lado, Javier estaba sobre Isabel, inmovilizando sus brazos, pero el cuchillo seguía en juego, moviéndose peligrosamente entre ellos. Suéltalo, Javier. Déjalo ir, gritó Isabel, con una voz cargada de ira y desesperación. Sus ojos, enloquecidos, me miraron de repente. En ese instante, supe que no solo Javier estaba en peligro. Yo también. En un descuido, Isabel logró zafarse lo suficiente como para asestar un golpe. El cuchillo no alcanzó a Javier, pero rasgó su camisa en el hombro, dejando una marca roja. Javier gruñó de dolor, pero no soltó su agarre. Me di cuenta de que mi vestido, ligero y de algodón,
se había subido por encima de mis rodillas durante la carrera, y en el forcejeo, la tela se había tensado sobre mis muslos. Sentí una ráfaga de aire frío, una sensación de exposición en medio del caos, que solo intensificó mi vulnerabilidad. Javier, el cuchillo. Grité, intentando señalarle el arma. Él, con una fuerza sorprendente, logró arrebatarle el cuchillo de la mano. Lo lanzó lejos, hacia un rincón oscuro de la buhardilla. El sonido metálico al caer resonó en el silencio, marcando un pequeño momento de victoria. Isabel, desarmada pero no derrotada, se levantó de un salto. Sus ojos se clavaron en mí, llenos de un odio que me heló la sangre. Ya no estaba luchando por Javier, ahora era una lucha contra mí. Corrió hacia mí con una velocidad aterradora. Grité, intentando retroceder, pero tropecé con un viejo baúl y caí al suelo. Mi delicado collar de plata se rompió al impactar, y el pequeño gato de metal salió rodando lejos. Isabel se abalanzó sobre mí. Sus manos se aferraron a mi cuello, sus dedos delgados y fríos intentando estrangularme. Sentí como el aire me abandonaba los pulmones. Luché con todas mis fuerzas, mis manos arañando sus brazos, mis pies pataleando. El olor a humedad y a ese dulzón desconocido se hizo más fuerte. De repente, sentí un tirón fuerte. Javier me había apartado de ella. Me levantó del suelo, su rostro lleno de terror y determinación. Sofía, corre. Corre abajo. Llama a la policía. Gritó, empujándome hacia la puerta de la buhardilla. No dudé. La adrenalina me impulsó. Salí corriendo de la buhardilla, bajando las escaleras a toda velocidad, escuchando detrás de mí los gritos de Isabel y los ruidos de un nuevo forcejeo. Mis piernas apenas me respondían, mis pulmones ardían. Llegué al 7º piso, al 6º, al 5º. Cada paso era una tortura. Mientras bajaba, un pensamiento fugaz cruzó mi mente. ¿El retrato? ¿El mensaje, Sofía es mía? ¿Javier conocía a esa mujer? ¿Qué secreto más oscuro se escondía detrás de todo esto? Las preguntas me taladraban la mente, pero no podía parar. Tenía que llegar a la planta baja, tenía que pedir ayuda. Alcancé el rellano del 3er piso. Estaba a punto de girar en el pasillo para seguir bajando cuando, de repente, la puerta del piso del señor Antonio, el del trastero, se abrió de golpe. No era el señor Antonio. Era una figura alta y sombría, con un gorro de lana calado hasta los ojos, a pesar del calor de Sevilla. En su mano, en lugar de un cuchillo, sostenía algo que brilló con un reflejo metálico. No era un arma, sino un pequeño transportín para gatos. Y dentro, mirando por los barrotes, con esos ojos verdes inconfundibles, estaba Micaela. Sana y salva. La figura me miró fijamente. No dijo nada. Simplemente me entregó el transportín y se volvió a meter en el piso del señor Antonio, cerrando la puerta con un golpe seco. ¿Qué significaba esto? ¿Quién era esa persona? ¿Y por qué tenía a Micaela? ¿Y si esa persona no era el señor Antonio? ¿Y si?